mágica. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer el pie de queso más fácil que existe y el más rico. Toma nota de los ingredientes para que vayas corriendo a prepararlo. Necesitamos una lata de leche evaporada. Si tú no la consigues, la puedes hacer casera. Aquí en la esquina te dejo el video. Una lata de leche condensada, un queso crema Filadelfia o de la marca de tu preferencia, 3 huevos, una cucharadita de extracto de vainilla y una charolita de galleta de las que ya vienen preparadas para pie. También esta la puedes hacer casera si gustas. Que bueno, en realidad van a ser 2 charolitas porque esta receta alcanza para 2 pies, así que te rinde bastante. Vamos a licuar todos los ingredientes. Comenzamos con la leche evaporada, la leche condensada, los huevos y el queso crema, que lo voy a partir en pedacitos más pequeños para que sea más fácil batir, y finalmente la cucharadita de extracto de vainilla. Simplemente licuamos hasta integrar los ingredientes y nuestra mezcla ya está lista. Ahora solo vamos a pasarlo a nuestra costra de galleta. Estos moldecitos miden 21 centímetros de diámetro. Esta tapita la pueden guardar para usarla después y guardar su pie en el refrigerador, o para venderlo también es muy práctica. Y ahora pues simplemente vamos a vaciar la mezcla en los 2 moldes. Miren, es perfecta la cantidad para los 2 y ya solo nos aseguramos que los 2 queden a la misma altura. Vamos a hornear a 175 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Recuerden que el horno ya debe estar precalentado a esta temperatura antes de meterlos. Horneamos por 45 minutos aproximadamente y vamos a revisarlos. La forma en que yo reviso es moviéndolos y veo el centro, y si el centro todavía se mueve, está semilíquido o gelatinoso, entonces quiere decir que todavía les falta un poquito. Pasados otros 5 o 7 minutitos, alrededor de los 55 minutos en total, vamos a revisar. Y si ya están esponjaditos, doraditos y la parte del centro ya no se mueve y está firme, quiere decir que están listos. Pero esperen, todavía no los vayan a sacar del horno para evitar que se encojan demasiado. Lo que vamos a hacer es apagar el horno y dejarlos por 5 minutitos allí adentro. Y hasta después, poco a poco, vamos a irle abriendo para que el calor vaya escapando gradualmente y así evitar un choque de temperaturas. De todas maneras, el pie de manera natural se va a ir bajando conforme se va enfriando, pero como lo va haciendo lentamente, entonces evitamos que se encoja demasiado y que quede arrugado. Miren, aquí todavía está un poquito calientito, pero pueden ver no se ha encogido muchísimo, que esa es la idea. Dejamos enfriar y cuando ya estén tibios los vamos a refrigerar. Miren, voy a utilizar esta tapita que es la que viene con los moldes y que me parece muy práctica para cubrirlos y que no absorban olores ni sabores desagradables. Muy bien, pues miren, aquí ya ha pasado toda la noche en refrigeración y ahora sí vamos a ver cómo está nuestro pie. Vean qué delicioso, huele riquísimo y bueno, pues vamos a partirlo para ver cómo se ve por dentro. Y miren, aquí lo tenemos, está súper cremosito, suavecito. Vamos a probarlo para ver qué tal nos quedó. Miren, aquí pueden ver la textura y la verdad es que es un postre delicioso para hacer de rápida preparación. La combinación de la galleta con el pie queda riquísimo y bueno, pues vean qué facilito pueden hacer un postre para sus reuniones o para ventas. También es un postre muy popular. No se vayan sin suscribirse a mi canal para recibir más recetas como esta. Hasta pronto, los veo en el próximo video.